En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo segundo, gracia y justificación. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 5 números al tema que tiene como título la santidad cristiana. El día de hoy vamos a profundizar en el número 2015. Número 2015 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Y nos regala el Catecismo en este número 2015 un texto de San Gregorio de Niza que nos va a iluminar y que vamos a explicar poco a poco, que dice: el que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. Número precioso este que nos regala el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, donde se quiere matizar mucho más que no hay esto que hablamos el día de ayer en la catequesis: mística sin ascética. Y no hay mística sin cruz. La cruz se ha convertido en el lugar común de todos los cristianos. Que algunos cristianos usen la cruz con Cristo, bien, como nosotros católicos. Que algunos católicos usan la cruz sin Cristo, como el mundo protestante. Pero es la cruz el lugar común de los cristianos. Y unidos a Cristo participamos de la ley de la cruz. ¿Y cuál es la ley de la cruz? La ley de la purificación y de la santificación. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual, dice el Catecismo. Porque el que pretenda un camino sin cruz, un cristianismo sin cruz, que por cierto hoy día es lo que suele ser más frecuente, un cristianismo que pretenda llegar a la mística sin la ascética, eso es un cristianismo falso. Y para afirmar esto, aquí el Catecismo se basa en la segunda carta de San Pablo a Timoteo 1:4. Te conjuro, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está insistiendo a Timoteo que tiene que remar contracorriente, que no se puede dejar arrastrar por el mundo que se resiste a escuchar la palabra de Dios, que tiene que ser incisivo, incluso aunque resulte molesto a los ojos y a los oídos de todos los que están ahí con él. Y por eso Pablo le dice: te conjuro en presencia de Dios, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza. Impresionante esto. Porque hoy día
no queremos hacerlo. Dicen hoy día en las casas, en mi casa no se habla ni de religión ni de política, como si las dos cosas fueran equiparables. Y si usted no habla de Jesús en su casa, ¿de qué habla? ¿De las novelas? ¿Ese es el centro dinamizador de las conversaciones en su casa? ¿De dinero? ¿De compras? ¿De negocios? ¿De tiendas? ¿De fiestas? ¿De pecado? ¿De qué habla en su casa? A veces es una cruz tremenda hablar de Jesús. Predicar la palabra es una cruz tremenda. Pero aquí San Pablo dice algo muy interesante. Solamente en la cruz podemos ser fieles. Y esto no es nada nuevo. El Antiguo Testamento nos enseña cómo predicar a Jesús. Siempre ha sido una cruz. Y por eso es mejor huirle a la cruz y entonces no hablar de Jesús. Y es lo que hemos hecho muchas familias cristianas hoy día. No hablemos de eso. No hablemos de cielo, no hablemos de infierno, no hablemos de Jesús, no hablemos de María, no hablemos de nada. Mejor no carguemos esa cruz, porque van a fastidiar a más de uno. Isaías 56:10. Sus vigías son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos, no pueden ladrar. Ven visiones, se acuestan, amigos de dormir. Él está acusando a los profetas de Israel de ser perros mudos, porque un vigía tiene que estar atento y hablar cuando tiene que hablar. Muchas veces hablamos del pecado de las palabras vanas, de hablar más de lo debido. Y también existe el pecado de callar cuando hay que hablar, el pecado de no denunciar cuando hay que hacerlo. De los vigías se espera que den la voz de alarma cuando se acerca el peligro, hasta incluso dar la vida. Por ejemplo, a mí siempre me ha impresionado una historia que existe en Cracovia, en Polonia. En la Catedral de Cracovia hay dos torres, una alta y una más baja. En la torre alta hay 4 ventanas, una que apunta a cada punto cardinal. En esa torre, en ese cuartito en la parte de arriba, donde están las ventanas, hay un hombre, un vigía. 24 horas al día está ahí, desde la Edad Media, siglo XIV. Y ese vigía, desde esa torre alta, servía para anunciar con una trompeta que debían abrir y cerrar las puertas de la ciudad, o si veía que los iban a invadir. Entonces él anunciaba con su trompeta que el enemigo se acercaba. En una ocasión llegó a la ciudad de Cracovia la invasión de los tártaros, y el vigía estaba tocando la trompeta, anunciando a su pueblo que cerraran las puertas porque había llegado la invasión. Pero una flecha de los tártaros, llegó hasta la torre y cruzó su cuello de lado a lado y lo mató. Hoy día, esa trompeta suena cada hora, las 24 horas del día, en recuerdo de ese valiente vigía. Y está sonando la melodía
y en un momento de la melodía se interrumpe el toque de la trompeta. Es bien interesante, sí, abruptamente se interrumpe, indicando que ese es el momento en que tocando la melodía la flecha mató al soldado. Y así, la siguiente hora vuelve y pasa lo mismo, 24 horas al día recordando este valiente vigía que murió en esa torre, ¿no? Hasta dar la vida. Lo que dice San Pablo a Timoteo, aunque sean molestos. Jeremías, cada vez que hablaba, para él, predicar, anunciar, era un tormento. Cuando tenía que denunciar algo era un tormento, porque hablar de los pecados de su pueblo lo atormentaba por todo lo que esto le acarreaba. Pero él lo hacía. Las cosas fundamentales no se trata si es el momento oportuno o no. El hombre necesita oírlas. Como esto que ha sucedido en los Juegos Olímpicos de París, el mundo necesita escucharnos, que no estamos de acuerdo con esta ridícula burla ante el cristianismo. Y el cristianismo se ha hecho sentir. El hombre necesita oír cuando la riega. Si no os convertís, todos pereceréis. Esto lo dijo el Señor, lo anunció en su mensaje que conllevaba una urgencia y suponía una advertencia dramática, que no es un juego. Si no os convertís, todos pereceréis. Por eso el profeta molesta. Por eso cae tan mal. Por eso no te asustes si no te invitan ya a la casa del amigo, de la amiga, a la fiesta, pues ya no te invitan porque ahí viene este o esta que nos va aquí a predicar. Y ya no lo invitan a uno, ¿eh? Porque somos molestos ante el pecado muchas veces. Porque al que está pecando no le gusta escuchar, si no os convertís pereceréis. Eso no le gusta. Por tanto, San Pablo, en este texto que hemos leído de la carta a Timoteo, le dice que hay que exhortar con toda paciencia y doctrina. Es muy importante estas dos palabras. La paciencia de saber esperar y ir anunciando y denunciando una y otra vez con toda la paciencia. Pero también dice una palabra muy interesante, doctrina. Porque no proclamamos un anuncio profético basado en nuestro propio discurso o en nuestra propia ideología particular, sino que lo que estamos anunciando es la doctrina de Cristo. Y con ella en la mano no hay falla, ni tampoco miedo, ni tampoco confusión en lo que se predica, en lo que se anuncia o en lo que se denuncia. Y fíjense, queridos amigos, que esto de que la predicación es una cruz, también los papás lo entendemos. Cuando tú tienes que corregir a tu hijo una y otra vez, eso es molesto. Y tú te molestas, y tus hijos se molestan, y te miran mal, y te tiran la puerta, y te dejan de hablar, y te hacen gestos, y te levantan los hombros. Es así. Es molesto cuando tengo que corregir, cuando tengo que denunciar,
cuando tengo que traer a los ojos algo que he visto que no está bien, cuando tengo que decirles que son perezosos, que son desordenados, que no limpiaron su cuarto, que no tendieron su cama, que no hicieron la tarea correspondiente, que los libros de la escuela están muy sucios, que la letra está horrible, que todo eso que es para su bien molesta. Pero tengo que decirlo. Y eso es una cruz. Pero a nosotros existe un riesgo tremendo, a los cristianos católicos de hoy día, de lavarnos las manos de nuestro compromiso cristiano de predicar la verdad, diciendo, yo no quiero problemas, evitando la cruz. Y fíjense, hay veces queremos y evitamos la cruz en la educación de nuestros hijos y se echan a perder, porque usted no quiso cargar la cruz. Luego continúa San Pablo en este texto y dice, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, este es el tiempo, sino que arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Hoy, imagínate tú, todos buscando lo novedoso. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. La cruz está porque precisamente este mundo no soporta que se le diga la verdad, no soporta la sana doctrina. Se siente mucho más cómodo el hombre moderno con que le alegren y le halaguen el oído. El hombre moderno que se cae con nada, que se rompe con nada, hoy día le dicen por ahí la generación de cristal, que se rompe con nada, solo le gusta escuchar lo que quiere oír. Imagínese usted. Solo me conformo con lo que yo quiero oír. Oye, pero qué egoísta. Y entonces nos están intentando imponer un mundo donde aquí todo el mundo tiene que estar contento. ¿Y cómo le hacemos entonces? Y nos han vendido la famosa palabra de que todo el mundo tiene que estar incluido. Pero espérame, si estás obrando mal, ¿cómo me voy a contentar yo con que tú te eches a perder y obres mal y solamente te dejo que te eches a perder para que estés contento? Esa tentación que tenemos hoy día es muy grande. En un papá, en un educador, en un sacerdote, quedarse callado es un gran pecado. Porque al nosotros quedarnos callados, lo que estamos haciendo es evitando la cruz al precio enorme de dejar de ser profetas y dejar que la infidelidad, que el pecado, cada vez se apodere más de las personas, de las sociedades, que están enloquecidas buscando oír novedades. A ver qué es lo que salió hoy. Que me digan algo nuevo. Que me digan algo que cada vez me evite la cruz. Y aquí hay que poner mucho cuidado porque cuando alguien se te presente, incluso predicándote la doctrina cristiana, con cosas nuevas, en el fondo, y te vas a dar cuenta de eso,
Casi siempre, detrás de esas cosas nuevas, lo único que se está escondiendo son viejos errores, incluso viejas herejías, que las presentan hoy día como cosas nuevas, como cosas modernas. Y eso es viejísimo, pero en nuestra ignorancia parece que son nuevas. Y se van por ahí. Cuando alguien pretende un camino sin cruz, es una forma de esconder o disimular los viejos errores de siempre, disfrazados de modernidad, de adaptación a los tiempos. Y la iglesia, en 2000 años de experiencia, lo ha vivido todo. Lo ha vivido todo. Y por eso nos puede decir, cuidado con esto, cuidado con aquello. Eso ya se hizo hace 700 años y fue un destrozo, fue un fracaso. Ya ella sabe, son 2000 años de experiencia. Por eso ante este modernismo que nos quiere llenar de cosas nuevas, la iglesia nos dice, cuidado con la infidelidad a Jesucristo. Y esto es una gran batalla para todos nosotros, para muchos cristianos, una gran batalla, que somos atraídos muchas veces por estos cantos de sirena, ¿no? Nuevos, y somos fácilmente engañados cuando se les propone un camino sin cruz, pero eso no existe. Y entonces cuando la iglesia dice que no hay un camino sin cruz, el mundo entero la acusa de no acomodarse a los tiempos, de no entender al hombre moderno, de no caminar al ritmo del hombre, etcétera, etcétera. Pero es que San Pablo ya lo dijo. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente y del espíritu. San Pablo no dijo, acomódense y déjense llevar, no. A lo que menos les cueste, a lo que no tenga cruz. Al contrario, no os ajustéis a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de la mente y del espíritu. Y esto es fuerte. Fíjense que un gran hombre llamado Gilbert Chesterton decía, el catolicismo es la única religión que libera al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Porque el catolicismo nos ayuda a pensar conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que el contexto social, la mayoría piensa. Porque es que si la mayoría está en un error, aunque lo sumemos a todos, eso no hace una verdad. La verdad es la verdad, aunque la mayoría piense lo contrario. La verdad no es democrática, la verdad es verdad y basta. La vida es la vida y basta, aunque todo un congreso diga que no. Pobre de aquel que prometa una felicidad sin fidelidad, sin cruz. Es un gran engaño. Y muchas sectas están trabajando en este engaño. No hay un Cristo sin cruz, pero tampoco hay una cruz sin Cristo. Y aquí se le invita al mundo protestante a ponerle a su cruz a Cristo, porque quieren presentar una cruz, pero sin sufrimiento. Por eso los católicos a Cristo siempre lo tenemos clavado en la cruz, porque es que esa cruz es sufrimiento. Para los que estamos unidos a Cristo,
En todas las cruces tenemos a Cristo y en todas las cruces encontramos al resucitado que nos da un sentido para vivir esa cruz. Luego continúa San Pablo en este texto y se explaya San Pablo y dice, tú en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección tu ministerio, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y al momento de mi partida es eminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Apresúrate a vivir, apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado de más por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas. Tomás y Marcos, tráeles contigo, pues me es muy útil para el ministerio. A Tíquico le he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que me dejé en Troada, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho mal. El Señor le retribuirá según sus obras. Tú también guárdate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. En mi primera defensa nadie me asistió, antes bien, todos me desampararon. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor me asistió y me dio fuerzas, para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles. Y fui liberado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo le dejé enfermo en Mileto. Date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Eubolo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Bueno, es un texto un poco largo, lleno de nombres, pero quiero resaltar aquí en, eh, en este texto de San Pablo a Timoteo, cómo esta predicación de Pablo a la primera comunidad cristiana nos invita a no hacer una imagen idílica, porque ahí también había problemas. La primera comunidad cristiana no era perfecta. Había muchos problemas. Y a Pablo le costaron grandes sufrimientos. Él habla aquí de traiciones, habla de que lo dejaron solo, habla de que huyeron, habla de que otros no lo querían. Una de las cruces más grandes de Pablo no fueron las persecuciones externas del imperio, sino las persecuciones internas de aquellos que estaban con él. El hecho de que fuera abandonado por los suyos, le dejaron solo 2 veces. Pablo tuvo que comparecer ante un tribunal y lo dejaron solo. Nadie fue a testificar en favor suyo y era Pablo.
Esto es tremendo, porque es que es más fácil aceptar la cruz que viene de personas de fuera, de los paganos, de los que nos persiguen, de los que sabemos que son nuestros enemigos, pero cuando viene de los tuyos, de los que te tenían que defender, que esos sean los que te traicionen, eso es mucho más duro. Pero aquí lo que ocurre es que no somos nosotros los que administramos las cruces. La cruz viene a nuestra vida sin que nosotros las encarguemos, ¿eh? No las compramos. Y eso también forma parte del designio de Dios para nuestra santificación. Por ejemplo, un joven o una jovencita que tenga vocación al sacerdocio, a la vida religiosa. Es normal que hayan muchas incomprensiones, sobre todo en este mundo tan pagano, y que sus amigos le digan que no, y que en la escuela se burlen de ella o de él. Pero lo que esa personita no espera es encontrar más incomprensión en su papá y en su mamá. Eso es más duro. Dice San Pablo en este texto de la carta a Timoteo, porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. San Pablo se está preparando para la entrega plena. Ya ha tenido la primera sesión del juicio en Roma. Se le está juzgando por alta traición. Y alta traición significaba la traición de no servir a los dioses romanos. Este último martirio de Pablo, en la muerte por decapitación, él lo había ido preparando a través de un martirio lento, de un martirio diario en todas las cosas. Por eso cuando llegó el gran momento ya estaba preparado porque ya se había ido siendo mártir poco a poco en el quehacer de cada día. Y esto pasa todavía el día de hoy. Muchos mártires alrededor del mundo cristiano, tú y yo también. En cada momento de nuestra vida damos un martirio, un sí generoso. Por ejemplo, todos esos mártires de la guerra cristera en México entre 1926 y 1929, solo por el hecho de ser católicos. Mártires como San José Sánchez del Río. Cuando iban a ser fusilados, ellos oraban y pedían por aquellos que los iban a fusilar. Mártires como el padre Agustín Pro, como Santo Toribio Romo, o como los 498 mártires de la persecución religiosa en contra de los católicos en España en 1936. Mártires como San Maximiliano Kolbe en 1941, cuando entrega su vida a cambio de la vida de otro preso. Pero todo eso no se improvisa. Esas personas se habían ejercitado todos los días de su vida en el amor a la cruz. Habían abrazado las cruces cotidianas que Dios les había mandado. Solo así, queridos amigos, se puede explicar cómo una persona de estas, al momento final de su vida, abraza la cruz del martirio y es capaz incluso de orar por el perdón del pecado de aquel que va a disparar contra él. Por eso San Pablo nos invita a vivir el día a día de nuestra vida abrazando la cruz,
cada uno en la vocación que Dios le ha plantado, al padre, a la madre, siendo mártires en su casa, sin ser nunca enemigos de la cruz, sin dejar la cruz afuera de la puerta. Aquellos en sus trabajos que tienen personas ahí a su lado que no les quieren, que les tratan mal, que los odian, que los critican y que incluso les hacen fechorías para que se aburran, para que se vayan, para que se sientan mal. Usted tome su cruz. No la deje en la puerta de la oficina antes de entrar. Tome su cruz. Ahí se santificará. Y el Señor le irá haciendo cada vez más fuerte para el martirio cada vez más grande. Al final termina este número 2015 del Catecismo con esa preciosa cita de San Gregorio de Niza, que vivió entre el año 330 y 394. Era arzobispo de Niza. El que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido. Puede parecernos un poco rara esta cita, pero tiene una doctrina muy, pero muy práctica. San Gregorio lo que quiere referirse es a que uno puede tener la tentación de pensar que en la vida cristiana, cuando uno supera los comienzos, ya se quiere olvidar de los primeros pasos que dio. Y entonces la vida de exigencia, después de un tiempo, ya no le exige. Y entonces cuando se llega a la edad adulta, por ejemplo en la vida cristiana, uno se relaja y se acomoda y ya no quiere que nadie le marque el camino. Ya deja de confesarse, ya deja de tener un director espiritual, ya deja de frecuentar la Santa Misa, etcétera, etcétera, porque ya parece que la hizo. Y eso es un tremendo autoengaño. Y por eso San Gregorio de Niza dice, el que asciende, el que sube, no deja de ir de comienzo en comienzo. Es decir, ser cristiano católico es un no cansarse nunca de estar empezando siempre. Cuando uno se confiesa, se da cuenta que casi siempre cae en los mismos pecados y en las mismas cosas, en los mismos vicios. Y entonces tenemos la tendencia terrible a decir, pero yo para qué me vuelvo a confesar si es que siempre me confieso de lo mismo. Bendito sea Dios que te da el don de la perseverancia para estar siempre empezando. Y aunque peques de lo mismo, te están perdonando y te están haciendo más fuerte para que vuelvas a empezar, siempre empezando. Es un signo de buen espíritu que el cristiano tenga la sensación de estar siempre empezando, siempre en los inicios, porque si no, la tentación va a ser, ya llegué a la meta, ya soy santo, ya me siento, y eso no. Es decir, siempre estoy luchando con mí mismo, siempre con la misma cruz de mi carácter, de mi falta de paciencia, de mi lujuria, de mi gula, pero estoy luchando. El cristiano católico es un pecador que siempre lo está intentando. Lo lógico es que en esta vida tengamos esa experiencia de que el Señor permite que haya ciertas cruces que nos acompañen. Y Él será el que en su misericordia, con toda nuestra lucha, nos libere de determinadas cruces y aparezcan otras. Y así va a ser toda nuestra vida. Por eso no reneguemos nunca de nuestra cruz, sino abracémosla. De todas formas,
Eso de renegar de la cruz es lo típico. Y uno siempre piensa que la cruz que a mí me tocó es la peor y puedo llegar a envidiar la cruz del otro. Y por eso San Gregorio de Niza insiste en que siempre estamos partiendo de cero. Sentirse siempre como un niño. No sentirme que ya la hice, que ya la realicé, nunca. Ni con la lesión superada, no. Hoy vuelvo a empezar. Y confiemos, ¿no?, en que esa experiencia de debilidad, de verme siempre otra vez volviendo a empezar, esa experiencia tan bonita de mi debilidad, de que siempre estoy comenzando, es como un guiño de ojo que Dios me hace para que descubra su presencia y que Él está trabajando ahí y que me está dando la oportunidad de volver a conquistarme. Dice San Gregorio de Niza, jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. El deseo de felicidad que tenemos no es un deseo desconocido. Si estoy unido a Jesucristo, ya tengo la felicidad, pero por otra parte, no puedo disfrutarla plenamente y por eso la quiero más, hasta que llegue al cielo. La felicidad es poder gozar del don de Dios que hemos recibido en Jesucristo, en su misericordia eterna. Y eso lo vamos a lograr en el cielo. Y desde aquí nos vamos a ir preparando para eso, disfrutando de los pequeños regalos que nos va dando Él en el camino. Porque somos conscientes de que somos hijos de su misericordia y que nuestra meta es el cielo junto a Él.